Hay un punto ciego en la historia humana, donde el alma del mundo, agotada por promesas incumplidas y mentiras cómodas, decide, por un momento de claridad terrible e implacable, quitarle la alfombra a la civilización. No se trata de un simple fallo estructural, ni de una crisis económica predicha por gráficos de alta frecuencia, ni siquiera de un fallo político que pueda corregirse mediante una nueva legislación o un nuevo gobierno. Se trata, en realidad, de una factura psíquica que ha llegado a su fecha máxima de vencimiento. Es el momento en el que el inconsciente colectivo, asfixiado por la superficialidad y aplastado por el peso de las proyecciones, decide implosionar la cámara del ego que lo aprisionaba. Respira hondo y permítete un momento de silencio, una pausa suave en el incesante torbellino de información que clama por tu atención. Siente el peso de esta época sobre tus hombros, esta ansiedad silenciosa, casi subterránea, que impregna las venas de las grandes ciudades al anochecer. Sientes eso, ¿no? Esa sensación persistente y persistente de que algo fundamentalmente sólido y duradero, aquello que nos fue vendido como el fundamento inquebrantable de la orden, se está licuando, convirtiéndose en arena fina que se desliza entre los dedos del tiempo histórico. No busques la causa inmediata en la pantalla de tu dispositivo o en el titular del día. Para comenzar este viaje de comprensión, debes mirar hacia adentro. Este temblor que sientes, esta vibración en la base de tu psique, no es solo el mundo externo convulsionándose, es el reflejo de tu propia alma reaccionando al colapso del molde, a la muerte inevitable de la persona colectiva, que, durante tanto tiempo, nos garantizó una falsa estabilidad. Para entender lo que está pasando y por qué la sensación de colapso es tan profunda e inevitable, debemos dejar de intentar leer los gráficos estadísticos y empezar a leer los mitos. Necesitamos aceptar que la sociedad, en su arquitectura más profunda, es una vasta y compleja catedral gótica, donde cada pilar, cada arco de soporte y cada vidriera está sostenido por un arquetipo. Durante siglos, el guardián, el arquetipo del orden, la tradición, la estructura y la ley, ha mantenido estos pilares en alto, prometiendo seguridad, previsibilidad y un ascenso lineal hacia el progreso infinito. Pero el arquetipo, como cualquier energía del alma, puede degenerar. ¿Qué pasa cuando The Guardian envejece mal? ¿Qué sucede cuando el Senex, el anciano sabio que debería transmitir la sabiduría acumulada, ya no se convierte en el rey que nutre el reino, sino en el tirano que lo chupa hasta las entrañas, exigiendo sacrificios cada vez mayores en nombre de una seguridad que ya no existe? El inminente colapso histórico no es una crisis de recursos, es una crisis de significado. Es el resultado inevitable de la saturación del arquetipo del ego colectivo. La sociedad moderna, en su incesante búsqueda de control y exteriorización, ha elevado al ego a una divinidad intocable. Este ego social, hipertrofiado y desconectado de la fuente del yo, se convenció de su propia infalibilidad, de su capacidad para gestionar el caos del cosmos a través de algoritmos, burocracias y regulaciones. Nos prometió que la complejidad del mundo podría reducirse a una hoja de cálculo, que el dolor de la existencia podría adormecerse mediante el consumo, y que la sombra humana podría quedar encerrada con cadenas de hierro bajo el sótano de la conciencia civilizada. Esta es la base que ahora tiembla. Cuando el ego colectivo ignora la sabiduría de la tierra y los ritmos del alma, se convierte en un narciso a escala civilizatoria. Proyecta su sombra hacia afuera con tal ferocidad que el mundo se fragmenta en espejos rotos, cada uno de los cuales refleja un enemigo diferente. El tirano, ya sea una figura política o una estructura corporativa impersonal, no es solo un mal líder, él es la proyección de nuestra propia incapacidad para enfrentar la sombra colectiva, lo que negamos como sociedad, nuestra codicia insaciable, nuestra pereza espiritual al realizar el trabajo interior, nuestro profundo miedo a la finitud y nuestro impulso destructivo no desaparece mágicamente, se acumula, como lodo tóxico en el fondo de un lago que, bajo una presión excesiva, inevitablemente se desborda. El colapso que se anuncia es, por tanto, la sombra, que obliga a la conciencia colectiva a mirarse a sí misma. Es el alma que exige la disolución de la persona mentirosa. Piense en persona, como la armadura social que usamos para interactuar con el mundo, una máscara de conformidad, cortesía y previsibilidad. La civilización también viste una persona, viste progreso, democracia y estabilidad. Pero cuando esta máscara se vuelve demasiado rígida, cuando sofoca la vitalidad y niega la complejidad de la vida interior, se convierte en un instrumento de represión. El colapso ocurre cuando la persona se desmorona y el caos reprimido, la energía salvaje y destructiva, el trickster y el rebel, en sus aspectos más oscuros, estalla para barrer el viejo y petrificado orden. En este momento de transición, donde los pilares de la orden parecen estar, mientras luchamos bajo el peso de lo que se ha negado,
Es vital comprender que todos participamos en este drama arquetípico, ya sea como víctimas pasivas o como agentes inconscientes del desmoronamiento. Nuestra incapacidad individual para integrar la sombra, nuestra propia mezquindad, nuestros propios deseos de control, nuestros propios complejos no resueltos, es lo que alimenta la ferocidad del colapso externo. Cada vez que proyectamos culpa, cada vez que buscamos un salvador fuera de nosotros mismos, en realidad estamos reforzando el poder del tirano. Estamos dando más material al fuego que consume la antigua estructura. Y aquí es donde reside el humor oscuro y, al mismo tiempo, la terrible esperanza de este momento. El colapso no es un final, sino un proceso de purificación psíquica. El mundo necesita dejar de funcionar de manera predecible para que el alma finalmente pueda tener espacio para respirar. Es necesario romper la rigidez del ego para que el yo, la totalidad de nuestra esencia, pueda emerger de las ruinas y guiar la reconstrucción. Es el llamado al individuo a asumir soberanía sobre su propio caos interno, en lugar de exigir que el mundo se organice para apaciguar sus miedos. Colapso es el grito del puera eternus, aprisionado en estructuras adultas, pero también la sombra del Senex, que se niega a morir. Es el choque entre la inmadurez que gobierna y la sabiduría desterrada. Pero por ahora, mientras los cimientos tiemblan y el polvo de la historia comienza a caer sobre nuestros ojos, hay una fuerza silenciosa y vigilante dentro de ti, que lo observa todo, comprendiendo la inmensidad del drama. Si estas reflexiones despertaron algo dentro de ti, si sentiste el toque del inconsciente en el borde de tu conciencia, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique. Hay una fuerza dentro de ti que observa todo, que no se inmuta ante el ruido externo, y es con esta fuerza silenciosa, el yo, con la que continuaremos en el siguiente momento, examinando cómo se prepara para intervenir en el teatro del desastre. La verdadera decadencia no se encuentra en los escombros del templo físico, visible a los ojos de todos los que buscan un enemigo externo para justificar su miedo, sino más bien en la erosión silenciosa de la fe, que sostenía los pilares internos de la psique colectiva. El colapso histórico que anhelamos en las sombras de nuestro futuro inminente no es un acontecimiento meteorológico ni un accidente de cálculo. Es, en esencia, el resultado inevitable de la quiebra moral de un arquetipo que se negó a cumplir su ciclo de muerte y renacimiento, transformándose de guardián en carcelero. Esto es en lo que el alma está meditando. Te invito a una pausa suave, a sumergirte en ese silencio que solo reside en las galerías más profundas de tu propio ser. Observa, sin juzgar, donde el reflejo del mundo exterior se encuentra con la grieta de tu propio castillo interior. Porque la tragedia no reside solo en la caída de las grandes civilizaciones, sino en nuestra persistente incapacidad para reconocer que cada imperio externo es, ante todo, una proyección masiva de nuestro propio estado psíquico. Estamos viendo cómo el mundo se desmorona porque la imagen que proyectamos sobre él, la persona colectiva que portamos como identidad, se ha vuelto insostenible, vacía y fundamentalmente disociada del ser. En el tapiz que teje el destino colectivo, comenzamos a observar la máxima tensión entre dos titanes psíquicos, que deberían ser complementarios, pero que se han convertido en enemigos mortales. El Senex, el viejo sabio, el principio de estructura y orden, y el puer aeternus, el eterno joven, el principio de vitalidad, renovación y posibilidad infinita. Un sistema sano requiere la integración de estas dos fuerzas. La estructura, Senex, debe ser lo suficientemente flexible para contener y dirigir la energía creativa, puer, y el puer debe aceptar la disciplina y el límite del Senex, para no degenerar en caos e irresponsabilidad. Lo que vemos hoy es la patología de ambos. Senex, que debería ser el guardián de la sabiduría acumulada, el sostén de los cimientos, se ha calcificado en burocracia, en reglas sin alma, en un orden que se ha convertido en un fin en sí mismo, y ya no en un medio para el florecimiento de la vida. El arquetipo del antiguo, aprisionado en su propia rigidez, se convirtió en el tirano. Insiste en que la forma, el protocolo, el dogma, son más importantes que la sustancia que se supone deben proteger. La máquina Senex sigue girando, no para producir significado, sino simplemente para evitar el silencio, para llenar el vacío con ruido y regulación. Es la estructura que exige sacrificios, pero que ya no ofrece el pan del propósito. Es la iglesia la que tiene los rituales perfectos, pero ha perdido a Dios. En respuesta a esta estructura opresiva, el puer aeternus, en su expresión colectiva, estalla con furia incontrolada. Este no es el puer creativo e innovador que destruye la vieja manera de construir algo nuevo y mejor. Es el puer irresponsable, el Peter Pan,
que se niega categóricamente a descender a la tierra, a aceptar la sombra de la limitación y la mortalidad. Nuestra cultura, en gran medida, se convirtió en una apoteosis de puer. Valoramos la eterna juventud, la novedad constante, la evasión de cualquier compromiso que requiera peso, profundidad o permanencia. El viaje del héroe, que requirió un descenso al inframundo y regresar con el don de la sabiduría, un encuentro doloroso con el Cenex interno para la maduración, ha sido reemplazado por el viaje del consumo infinito, donde la única aventura es la siguiente distracción, y el único tesoro es el mantenimiento de la ignorancia sobre nuestra propia finitud. El colectivo puer, regodeándose en la negación de la responsabilidad, exige libertad ilimitada sin aceptar el precio de la libertad, que es la autodisciplina y el encuentro con la sombra. Cuando Cenex se convierte en tirano y puer en caos, el eje central, que es el yo, pierde su capacidad de mediación. El resultado es lo que Jung llamó inflación psíquica masiva. El individuo se siente infinitamente capaz, puer inflado, pero al mismo tiempo está aprisionado por sistemas rígidos, Cenex tiránico, generando una frustración que solo puede descargarse mediante la destrucción, ya sea de la estructura externa o del yo interno. Esta es una receta para la autodestrucción histórica, donde la única salida parece ser incinerar todo lo viejo, sin tener la más mínima idea o estructura para construir algo nuevo. Si estas reflexiones despiertan algo en ti, si la tensión entre el tirano y el niño eterno resuena con tu propio conflicto interno, deja un me gusta y suscríbete. Aquí caminamos juntos por el territorio profundo de la psique. Continuando con nuestra meditación sobre el colapso, nos damos cuenta de que la tensión entre Cenex y puer no es solo una cuestión de generaciones, sino un defecto arquitectónico dentro del alma misma de la civilización. El Cenex calcificado genera la ley que asfixia la vida, crea la hiperregulación, la burocracia laberíntica, el sistema financiero que valora el papel por encima del trabajo, el algoritmo que te conoce mejor que tú mismo pero no ofrece ningún significado. Es la matriz de control la que garantiza el orden, pero drena la energía vital. Promete seguridad pero exige la entrega del alma creativa. A su vez, puer, en su legítima rebelión contra la tiranía de la forma, asume la negación de todo límite, rechaza la historia, el pasado, la tradición, no porque haya destilado sabiduría de estos elementos, sino porque los ve como grilletes. El puer inflado cree que la verdad reside solo en su experiencia subjetiva e inmediata. La búsqueda de autenticidad degenera en un espectáculo narcisista, donde la profundidad es reemplazada por la constante actuación del yo. La espiritualidad se convierte en una comida rápida emocional, donde la transformación real, que requiere tiempo y sufrimiento, dominio de Cenex, se cambia por picos de emoción superficial. Puer quiere la altura del héroe sin el viaje de la sombra, quiere la sabiduría del mayor sin la carga de la experiencia y el error. Esta enfermedad arquetípica se manifiesta en el abandono de lo que llamamos la misión del alma. La misión, el propósito individual que conecta con el colectivo, requiere la unión del fuego de puer, energía, visión, con la base de Cenex, disciplina, paciencia. Cuando este matrimonio fracasa, el individuo, y por extensión la sociedad, cae en la neurosis. Puer busca el éxtasis momentáneo, en las drogas, en el consumo excesivo, en la distracción digital, para enmascarar el aburrimiento existencial, mientras que Cenex intenta compensar el caos imponiendo más control externo, aumentando la dosis de regulaciones, vigilancia y estandarización. El colapso se convierte entonces en el momento en que la estructura, Cenex, se rompe bajo el peso de la energía caótica, puer, y la sociedad se ve obligada a enfrentarse a la sombra colectiva, esa parte de la psique que ha sido negada, reprimida y proyectada. La sombra reside no solo en los villanos que identificamos en las noticias, sino en lo que negamos de nosotros mismos, nuestra agresividad, nuestra codicia, nuestra cobardía y, fundamentalmente, nuestra incapacidad para afrontar la tragedia y la finitud. Cuando la sombra es reprimida por un Cenex excesivamente moralista y un puer excesivamente optimista, que cree en la perfección y la felicidad eterna, no desaparece, se acumula, fermenta y busca un huésped externo para manifestarse. Y es esta proyección en la que debemos centrarnos ahora, porque la forma más peligrosa de colapso no es la material, sino el colapso de la distinción entre uno mismo y el otro, entre la psique individual y la psicosis colectiva. El caos no es el enemigo, es solo el grito de una estructura que se negó a morir en el tiempo y que ahora pide una alquimia más violenta. El colapso histórico no es un meteorito que viene del exterior, sino la explosión interna de la vasija, que ya no puede soportar el vino nuevo de nuestra propia conciencia. Es el momento en que la realidad, esta gran madre arquetípica,
impone su juicio final sobre las infladas pretensiones del ego colectivo. Hemos alcanzado el umbral, el punto de inflexión donde la ilusión de permanencia se disuelve y nos vemos obligados, como la larva en el capullo en llamas, a enfrentarnos a la materia prima de nuestra transformación. Acción, silencio. Respira conmigo en este punto sin retorno. No miréis el caos en las calles, en las economías o en los palacios como un mero fallo logístico, ni como una conspiración exclusiva de tirano. Míralo como un espejo de humo que refleja el punto exacto en el que la tensión dentro de tu propia alma ha superado el límite de lo sostenible. El mundo exterior, esta vasta proyección holográfica, simplemente está manifestando la inacción o el desequilibrio que cultivamos en nuestro jardín psíquico. Si hay una guerra en las fronteras, es porque primero hubo una guerra silenciosa y crónica entre tu ego y tu esencia. Si las estructuras se están desmoronando, es porque los cimientos arquetípicos sobre los que fueron construidas, la persona de la virtud, la sombra de la negación, se han vuelto demasiado porosos para soportar el peso de la verdad. En el recorrido que hemos trazado examinamos el endurecimiento del arquetipo, Senex, el viejo estricto y paternal que se aferra al control y al orden pétreo. Hemos visto cómo se manifiesta en instituciones cristalizadas, en dogmas inflexibles y en sistemas de poder que sacrifican vidas en nombre de la estabilidad. Senex prometió seguridad a cambio de almas, y nosotros, colectivamente, aceptamos el pacto. Pero la vida, regida por el principio de eros, conexión y flujo, y puer, renovación y futuro, siempre requiere movimiento. Cuando Senex se convierte en tirano, estrangula la espontaneidad y la libertad, allanando el camino para su propia implosión. Ahora, en este clímax, somos testigos del último y más dramático acto del moribundo, Senex, el intento de destruir el escenario antes de permitir la entrada de nuevos actores. Este colapso es el nigredo alquímico a escala civilizatoria, la fase de putrefacción, de oscurecimiento, donde todo lo familiar debe ser deshecho, desintegrado, reducido a materia prima oscura y informe. Es el momento en que nuestra persona global, esa fachada cuidadosamente construida de progreso incesante, benevolencia tecnológica y superioridad moral, es arrojada al horno de la realidad. La máscara que utilizamos para ocultar el vacío existencial se está derritiendo, y cuando cae la máscara, nos enfrentamos a la sombra colectiva que hemos alimentado durante siglos: avaricia no reconocida, crueldad institucionalizada, indiferencia disfrazada de pragmatismo. El encuentro con la sombra arquetípica a nivel global es siempre violento y desorientador, ya que representa todo lo que la cultura ha tratado de desterrar al oscuro sótano del inconsciente. ¿Qué es lo que la sociedad moderna ha negado con más vehemencia? Muerte, fragilidad, dependencia mutua, necesidad de significado trascendente y, sobre todo, nuestra propia ignorancia. Al convencernos de que habíamos descifrado el universo, de que la razón técnica era el único Dios, negábamos la sabiduría del alma y el misterio inherente a la existencia. Esta negación no desaparece, simplemente se acumula en una masa crítica en el inconsciente colectivo, esperando el momento adecuado para salir a la superficie como una erupción volcánica de acontecimientos. Y este es el momento. Imagínese un antiguo templo griego, cuyas columnas estaban corroídas desde dentro por parásitos invisibles. La ociosidad espiritual, la inflación del ego, la pérdida de rituales significativos. Desde el exterior, la estructura todavía parece majestuosa, pero basta un pequeño temblor para que las columnas huecas caigan en cascada. El colapso, por tanto, no es causado por el temblor en sí, el acontecimiento externo, como una crisis sanitaria o un conflicto geopolítico, sino por la debilidad estructural interna que el temblor solo revela. El colapso es el proceso de revelación forzada, donde la mentira se vuelve insostenible, incluso para los más convencidos de sí mismos. La pregunta arquetípica que se cierne sobre este espectáculo de ruinas es: ¿quiénes somos cuando ya no tenemos la persona social que nos defina? Cuando el dinero se convierte en papel sin el respaldo de la confianza, cuando las noticias se convierten en ecos de propaganda, y cuando la autoridad pierde su manto de legitimidad moral, el individuo vuelve a su propia esencia bruta. Es en este desierto donde se invoca nuevamente el arquetipo del héroe, pero no el héroe que mata al dragón externo con una espada de hierro, sino más bien el héroe que se vuelve hacia adentro, armado solo con la luz de la conciencia. El dragón con el que hay que luchar ahora es la inercia psíquica, la pereza del alma que prefiere la cómoda ilusión a la dolorosa verdad. El kit de nuestra disolución actual es la muerte de projection. Durante demasiado tiempo hemos proyectado nuestra salvación, nuestra sombra y nuestra autoridad en figuras externas, líderes, instituciones, tecnología. Esperamos que viniera un salvador y nos sacara del hoyo que nosotros mismos cavamos.
Pero la ruptura destruye la confianza en cualquier Mesías externo, revelando que la energía del Salvador debe reintegrarse al yo individual. La energía del Salvador nunca estuvo allí, estaba atrapado dentro de cada uno de nosotros, asfixiado por el miedo a asumir la plena responsabilidad de nuestra propia existencia. Él, Cenex, en caída libre pide a gritos la estafa tranvía, imponiendo restricciones cada vez más absurdas en su agonía. Pero lo que realmente está revelando es su miedo profundamente arraigado a la renovación. Teme al puer aeternus, la eterna juventud, que quiere romper las reglas para respirar, y teme, sobre todo, al yo, que exige la totalidad. La tiranía es la máxima manifestación de la sombra no resuelta de Cenex, el deseo desesperado de congelar el tiempo para evitar el final inevitable, y la consiguiente disolución de su poder ilusorio. Por tanto, el clímax de nuestra narrativa histórica no es la batalla épica entre naciones, sino la batalla silenciosa dentro del corazón humano, la aceptación de nuestra falibilidad. Es la decisión individual de dejar de alimentar el ciclo de proyección y negación, para recoger la sombra y comenzar a construir una nueva vasija, no de piedra, sino de arcilla flexible, capaz de sostener las contradicciones de la vida. El colapso, visto a través del lente de la psique, es la intervención más violenta y necesaria del yo en el curso de una civilización que había perdido contacto con su alma. El ser finalmente está tomando el control. Hay una fuerza primordial dentro de ti que observa todo, fría y tranquila, más allá del miedo y la esperanza, y es con la sabiduría silenciosa de esta presencia que continuamos hacia el siguiente momento.